Los gráficos. Sí, ¿se acuerdan? Vimos la clase anterior, bueno, hace dos clases, vimos los tipos de clases que teníamos. Entonces, los tipos de gráficos, perdón. Y en esos tipos de gráficos teníamos en barras, ¿qué más teníamos? Pastel. Pastel. Correcto, ¿qué más veíamos? Hay en líneas. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Veíamos líneas, teníamos barras, teníamos histogramas. Eso es muy importante recordarlos porque nosotros vamos a trabajar con histogramas. ¿Ya? Entonces, bueno, empecemos. Vamos a compartir. Circular, áreas, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos. Ya. Bueno, me confirman antes de admitir, compartir. Y animal magníficamente colosal. El micrófono, Gilda. Gilda está con el micrófono prendido. Cuidado con mandarle el pan al ingeniero. Se escucha clarito. Bueno, entonces bienvenidos. Bueno, sigue usando Jayla. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver cómo, ya vimos los tipos de gráficos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el uso de gráficos, ¿no? Muy rápidamente, una regla de oro que siempre nosotros leemos casi al inicio de capítulo o de clase cuando pasamos, es nunca saludes de la mano a nadie sin ponerte de pie. ¿Qué implica eso? Que en las culturas nosotros tenemos varios tipos de saludo, tenemos el hindú, tenemos, no, bueno, los españoles saludan de beso, de dos besos, ¿no es cierto? Los franceses, los españoles de un beso. Y bueno, en circunstancias que estamos viviendo, justo ellos son los que por ahora están en la pandemia, en el pico más alto. Tal vez sea por esa costumbre, ¿no? De besar, de saludar con doble beso o besar con beso. Aquí nos hemos acostumbrado ya a saludar con codo, aunque fue. ¿Y alguien reconoce este saludo? ¿Alguien reconoce cuál es el saludo? No. Ese es un saludo Oye, de Vulcano. Eso es en las estrellas estrellas de las galaxias. Es así. otra vez está bien, hija, tu mano. Está Sí, complicado. es del saludo vulcano. Bueno, este es un saludo de alguna manera inventado en las películas, pero que de alguna manera sirve, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿qué más? Hola. Así, entonces es un saludo vulcano. No es nada más que es una forma de saludar. Entonces, bajo las nuevas realidades, nosotros tenemos, miren esa imagen, tenemos a dos generaciones saludando. La una tal vez está necesitada de favor y la otra está necesitada de cariño, de aprecio, de respeto. Entonces, cuando saludamos, nosotros siempre saludamos con el respeto que se merece. Por ejemplo, cada vez que nosotros ingresamos, alguien saluda, o cuando nosotros encontramos a una persona que sea más o menor que nosotros en el rango, en dinero, no sé, pero todos merecemos respeto, ¿no? Entonces, lo que nos hace diferencia y únicos a nosotros son las diferencias. Cuando alguien se casa, cuando alguien me invita al matrimonio y yo asisto, siempre mi mejor deseos es decirles que se enamoren de las cosas diferentes, de los errores de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, siendo de los varones a las mujeres, todas las mañanas no amanecen pintadas, todas las mañanas aparecen sin pintarse. Igualmente los hombres, todas las mañanas no aparecen afeitados. Entonces siempre les digo, enamórense de los defectos del otro. ¿Qué? Porque las diferencias nos hacen únicos. Salud. Gracias. Échele alcohol. Entonces, el respeto que nos merecemos es de uno hacia otro, ¿no? Eso nada más. Por el día de hoy vamos a hacer rápidamente la reflexión. Dice, un gráfico habla más que 100 o que 1000 palabras, ¿no? Aquí, como vimos, el gráfico de la izquierda nos está mostrando que tenemos crecimiento, que nos va súper bien, que estamos en buen camino. Y el gráfico de la derecha es justamente una ambigüedad de la parte gráfica que nosotros como estadísticos, o al menos en esta materia, debemos evitar las subjetividades. ¿Ya? Siguiente. Entonces, gráfico de barras. Alguien que me ayude rápidamente una pequeña lectura de gráfico de barras. Yo, Gilda Guaña. Gilda, adelante. Gráficas, gráficas de barras. Útiles para describir datos de nivel nominal u ordinal. Se emplean para desplegar datos cualitativos y sus frecuencias. Las categorías y sus frecuencias se representan por barras cuya longitud denota la frecuencia. El ancho es arbitrario, pero debe ser siempre el mismo. Las barras pueden ser verticales u horizontales. En uno de los ejes se etiqueta la
variable cualitativa y en el otro una escala para medir la frecuencia de cada barra. Las barras se colocan uniformemente espaciadas. Muy gentil, gracias. Miren, muy buena lectura. Entonces, nosotros vimos, no vamos a ver mucho en detalle, el tema de las barras, ¿no? Lo importante que dice es que lo ponemos vertical u horizontal. Es un gráfico que nos ayuda a mostrar, de acuerdo a nuestros requerimientos, cosas verticales o cosas horizontales. ¿Cuándo ponemos horizontal? En este caso, como el ejemplo de acá. Cuando tenemos demasiados valores, tenemos un sinnúmero, y cuando nuestras cantidades son muy, muy grandes, se visualiza mejor. ¿Por qué? Porque la cantidad va a poder crecer para acá. Y cuando ponemos en vertical, las cantidades se escriben aquí encima y no se van a notar. Ya, vamos a ver un ejemplo de aquello. Otra de las cosas que también dice que nosotros aquí podemos, el ancho por lo general siempre es el mismo, ya, este ancho, el ancho de las barritas, casi siempre es el mismo en función de los datos, solo lo que nos representa es en altura. Y la altura, claro, sí ya depende de cada uno de los datos, ¿no? Entonces, siendo así, vamos a nuevamente ver un pequeño gráfico, un pequeño ejercicio. Miren, aquí tenemos los números de vehículos matriculados según por provincias, ¿ya? Esto es del 2016, si no estoy mal. ¿Ya? Y lo que queremos es ver qué provincia, en un rápido imagen, en un rápido vistazo, qué provincia tuvo más carros registrados. Bueno, ahí vemos que tenemos el 302.000 carros en Guayas. Y el más pequeño puede haber sido este que es Esmeraldas, ¿no? Y claro, pero ahí uno tendría que estar viendo uno por uno para poder identificar. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ahorita es un gráfico, que justamente es del anterior, en el anterior que vimos, ¿no? Ahora, entonces, aquí tenemos nosotros en cada uno de los videos, en cada uno de los diapositivas, cuando cambiamos un gráfico, cuando vemos otro gráfico, tenemos una imagen. Entonces, vamos a ver justamente el tema de los vehículos. Aquí. Ya. Nosotros aquí tenemos, si algunas personas conocen cómo hacer gráficos, hoy día vamos a recordar. Las personas que no conozcan, pues vamos a aprender. Las que ya tengan una idea, vamos a reforzar. Entonces, miren, ¿cómo genero un gráfico? Perdón. Es simplemente de dos maneras. La una es dando un clic sobre la tabla, me paro en cualquier parte de la tabla de los valores y simplemente pongo insertar, pongo gráfico. Yo quiero una barra, ¿no es cierto? Doy clic aquí y me sale... Inge, disculpe Escucho. que le interrumpa. ¿Nos podría pasar ese archivo de Excel para nosotros también ir practicando Ya, en la para plataforma hacer les los cargo. gráficos? Sí, en la plataforma les cargo. Sí, sí, está pensado en eso. Ya, entonces... Pero ahorita. no, ahorita no puedo. Porque no alcanzo, me demoro mucho y tenemos solo 2 horas del día de hoy, ¿no es cierto? Pero sí, mi compromiso es subirles. De hecho, los anteriores videos, los anteriores diapositivas, ya como ya está operativa la plataforma, ya están cargados, ¿no? A ver, entonces miren, rápidamente la idea es, vamos a ver el tipo de gráfico que yo necesito y vamos buscando el que yo quiero. Digamos que yo quiero este, pero miren, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque con al darle un clic, lo que el Excel hizo es coger a toda la tabla, como ustedes ven, están prendidos, él cogió a toda la tabla, incluso el total del país. Y es algo que yo no quiero, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tamizar esa información. ¿Cómo lo hago? De dos maneras. La una es poniéndome aquí, le voy a seleccionar datos y yo borro aquí donde que dice modificar. Yo puedo modificar dónde cogió mis datos, ¿sí ven? La segunda forma de hacer una tabla, que es la más adecuada por lo general utilizada, es doy un clic en el espacio en blanco, me voy a insertar, doy gráfico, le cojo el gráfico en barras verticales y me sale en blanco. Claro, ahí está el gráfico, ahora me pregunta en dónde yo tengo que cargarlo, ¿no? Me voy en la parte superior donde que dice seleccionar datos y me sale en blanco esta imagen, ¿no? Me sale en blanco. Entonces aquí tengo que yo agregar mis series y mis leyendas. En este caso ponemos agregar a la mano izquierda y me dice ¿cuál es el nombre de mi serie? Entonces yo le voy a decir que son los números de autos matriculados. Ese es mi título de la tabla, ¿no? ¿Ya? En la parte de abajo, si ven, ya salió arriba. Acá abajo me dice, borro este dato de aquí, borro. Y me dice, ¿cuáles tus datos que quieres graficar? Yo les digo, estos gráficos, estos datos, perdón. Estos son mis datos. Miren cómo se organizó ya. Pongo aceptar.
Y ahora me dice, en la parte de abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 16. Le dice, ¿cuáles son tus etiquetas? Digo, ya, mis etiquetas son las provincias. Ya, pongo aceptar. Luego de eso pongo aceptar. Y ya tenemos el gráfico listo como yo quiero. Tenemos Guayas, Pichincha, Manabí, y aquí está organizado de alguna manera, ¿no? Que eso también ya veremos a continuación o en otra clase cómo se organiza según lo que yo necesite. Luego de eso digo, ¿qué más hago? Digo, doy clic aquí y le voy a poner título de los ejes. Entonces, miren, ya le pongo unos títulos. Yo aquí le pongo provincias. ¿Ya? Aquí le voy a poner autos matriculados o número de autos. Ya, si se ve una falta, mil disculpas. Entonces, ¿qué más hacemos de aquí? Ya tenemos de alguna manera armado nuestro gráfico. ¿Qué más? Yo le puedo poner negro, azul, rojo, lo que sea. Por ejemplo, me doy clic aquí y le puedo poner los datos, los números que tengo en cada uno, ¿no? Pongo clic derecho y aquí dice agregar etiqueta de datos. Entonces doy clic y miren, ya tenemos los números. Y aquí está un ejemplo de cómo se debería mostrar los datos en la parte superior. Pero si yo quiero hacerlo en la parte inferior, en la parte intermedia, porque por ejemplo este está muy pegado, digamos, solo marco, Anita creo que está con el audio prendido, entonces simplemente lo que yo doy es, voy a cargar clic, doy clic derecho y me dice formato etiqueta de datos. Y en la parte se me abre la tabla de navegación y aquí le digo que me escriba todos los valores en la parte inferior o en la parte media o en el extremo superior, ¿no? Ya depende como ustedes quieran jugar. También puedo mover ¿qué? Cada uno de ellos puedo mover como a bien yo tenga. Digamos que yo les voy saltando uno por las circunstancias que yo necesite, ¿no? Ya, simplemente es para mostrar cómo se juegan, cómo se registran los datos. Uy, control Z. Ya. También puedo cambiar de color. Cada uno de estos me voy a dar clic en cada uno. Miren, seleccionado, me voy a bordes, me voy a relleno y le cambio el color. Es muy, muy fácil, como ustedes ven, hacer una tabla de datos. Como es un gráfico. Lo importante es que esta tabla, en este caso nuestra tabla, la más importante es, ingreso Carmen, nuestros datos sean los más ordenados posibles. Es por eso que nos demoramos casi 2 semanas revisando la tabla de frecuencias, porque hoy vamos a hacer gráficos en la tabla de frecuencias. ¿Ya? Y aquí tenemos un gráfico de barras. ¿Alguna pregunta? No. Siguiente. Luego de ese gráfico de barras que vimos muy rápidamente, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden, ya vamos a ver. Vamos a ver el uso de filtros, ¿no? Si alguien conoce o no conoce, o conoce los filtros, pues como siempre en este curso, vamos a ir aprendiendo tips tecnológicos un poquito, ¿no? Siempre aparte de la materia vamos a dar algunos tips. Dice, ¿qué son los filtros? Los filtros nos permiten seleccionar un conjunto de datos que cumplan con ciertos criterios dentro de una matriz de datos. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información ordenada. Ojo, esto es importante. Nosotros podemos aplicar filtros cuando tenemos todos los datos de una columna o todos los datos de una fila están organizados, o sea, están homologados. No quiere decir que el uno esté con mayúsculas, otros con ñes. Por ejemplo, los filtros nos sirven cuando yo quiero organizar, imaginémonos una lista de estudiantes, donde está el nombre, el apellido, qué sé yo. Y acá al frente y al fondo está el curso a que pertenece. Entonces yo quiero separar a las personas que están en el primero A, segundo A, en el tercero B, qué sé yo. Cuando yo tengo toda la lista organizada, yo simplemente me voy a donde está registrado el curso, doy un clic y me muestra los cursos que tengo. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? En la parte inferior, como vemos, tenemos el gráfico. Miren, justamente aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a borrar esto de aquí. Por ejemplo, si yo tendría que sacar este gráfico, ¿no es cierto? Un gráfico de barras de comparación. Vamos a comparar los años 2000, 2001, 2003. ¿De qué? De las universidades que son públicas, particulares y cofinanciadas. Entonces yo me inventé este modelo en el cual yo marqué de celeste a las públicas, de un poquito más oscuras a las otros valores, ¿no es cierto? Estos valores a las cofinanciadas y más oscuro a las autofinanciadas.
Si yo quisiera sacar una tabla primero de datos, yo tendría que sumar todas las públicas, ir sumando todas las celestes. Pero no, como les digo, lo primero que yo utilizo filtros es, primero organizo que todos los datos de esta columna estén adecuadamente escritos. Por ejemplo, pública sin tilde o pública con tilde. No podemos aplicar filtros cuando tenemos en el paralelo. Digamos que estos son los paralelos. Yo no puedo poner 2A y de abajo pongo A2. Entonces ahí él lo que hace es mostrarme las categorías diferentes que encuentro. Ya, entonces para aplicar los filtros rápidamente lo que yo hago, marco lo que yo quiero filtrar. Y en la parte superior derecha donde tenemos justamente este gráfico, ¿cierto? Vamos a pulsar. Aquí nos va a mostrar las ventajas que tiene el Excel, una de las herramientas, tienen un sinnúmero de herramientas. Ponemos filtrar, damos clic. Aparte de ordenar, la clase anterior vimos cómo ordenar, ¿no es cierto? Ascendente, descendentemente, ahora dice filtros. Cuando damos clic en filtros, simplemente miren en la parte inferior, aquí en cada una de las listitas que yo más registré, me sale una flechita, que es donde que yo puedo organizar por filtros. Por ejemplo, aquí cuando doy filtro aquí, miren, me sale todas las variables o todas las opciones que está escrito en eso, están todas las categorías de los ítems ingresados en esa lista. Entonces, lo único que yo hago es, digo, yo quiero mostrar que me muestre las públicas, y aquí están las públicas. ¿Qué me tocaría a mí así? Simplemente clic derecho, shift igual, suma, voy a sumar rápidamente, doble clic, toda esta columna. Aquí hay un error que, bueno, cuando tengamos otro uso de filtros, vamos a verlo, ¿no? Pero ahorita simplemente vamos a sumar. Ya sumamos toda esa columna y vamos a sumar las columnas adyacentes, ¿ya? Miren, ya tengo todos los valores de esta columna del año 2002. Ya tengo todos los valores de esta columna del año 2003. Ahora lo mismo aplico para las particulares, para las cofinanciadas. Simplemente filtro, solo digo muéstrame las cofinanciadas. Y aquí tenemos las cofinanciadas. De igual manera lo que hiciera es si igual, pongo suma y me suma todos estos valores. Enter. Lo mismo aplico acá. Shift igual. Suma. Y no me he demorado mucho en separar los datos. Perdón, aquí tengo que poner. Antes de poner, tengo que buscar las otras opciones. Aceptar. Consuma. Shift igual. Suma. Al finalizar la clase, la señorita o señora Chimborazo se queda un momentito, por favor, para conversar sobre el tema justo que al inicio estábamos hablando que algunas personas se han cambiado de curso y tenemos que registrar algo nada más. Nada malo, por supuesto. Ya, entonces miren, y aquí tengo ya, así aplico filtros rápidamente, ¿no? Entonces vamos a volver a la presentación. Y aquí utilizo filtros. Y en la parte inferior tenemos, como les digo, un video de cómo utilizar filtros. Por el tiempo no lo vamos a ver. Ya hicimos, ahora vamos a hacer, bueno, ya hicimos el tema del ejemplo. Y aquí tenemos, miren, la gráfica de comparación de conjunto de datos. Es la misma gráfica que vimos, ¿no? ¿Cómo genero yo un tipo de gráficos para comparar? Miren, yo aquí con este gráfico he comparado la matrícula de un pregrado según el año. Ya. Aquí tenemos en forma vertical una forma de presentar gráficos. Otra forma de presentar un gráfico es en barras, pero que estén contiguas, que estén juntas, ¿no es cierto? Esa es una forma diferente de mostrar datos. En función de lo que nosotros hicimos, simplemente nos vamos al Excel. Lo que hemos hecho es simplemente vamos a cerrar con los datos que tenemos. Voy a insertar, doy un clic en cualquier parte, ¿no? Como las dos formas que les dije. Doy un clic en la tabla que quiero, pongo insertar y me doy clic en la parte inferior. Aquí dice, miren, ven todos los gráficos. Doy clic y él ya me muestra qué sugerencias me da, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí damos un clic y aquí me sale el gráfico que él me sugiere, o en este caso Excel sugiere pero como vemos, aquí también tenemos esto que se presenta a los morados que dice los totales, está registrado los totales. Entonces, de igual manera, lo que tendríamos que hacer es, uno, borrarlo, y ya se arregló, y ya no le registró la tabla, miren, ya está registrada solo los valores máximos y mínimos
de las tres valores, ¿no es cierto? Y la otra opción, bueno, ya el color y todo lo demás tienen que ustedes verificarlo. Y el otro ejemplo es, como vimos, insertar aquí, insertar un gráfico, en este caso, un gráfico de esta manera. Quiero un vertical de barras para comparar barras. ¿Ya? Selecciono los datos. Y claro, aquí tengo que hacer uno por uno, ¿no? ¿Dónde está pongamos, bueno, título, lo que queramos, marcamos los datos que yo quiero registrar, en este caso que son estos. Ya, y bueno, por algún tipo de error, como está filtrado, no me sale, no me deja, y genero. Ya, la otra opción, como les decía, es seleccionar cada uno de los datos, ¿no? Para poder mostrar la información que yo quiera. Entonces, la otra opción es marcar de igual manera los datos que yo quiero, solo lo que yo quiero, y ponemos, aquí tenemos una tercera opción en la cual yo registro el gráfico que yo necesito. Aceptar, ya. Ahí están las dos formas de buscar, de generar datos en vertical para comparar cada uno de ellos, ¿no? Ya depende de nosotros cómo queramos mostrar, qué queremos mostrar. Como vemos, no hay ninguna magia o algo raro dentro de este proceso. A continuación vamos a ver, ahora vamos a comparar, como ya tenemos más valores y hacerlos de manera vertical posiblemente resulte un poco no muy gráfico. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados gráficos. Entonces lo que nos ayuda el Excel de igual manera es comparar ahora en barras sobrepuestas. Como vemos aquí, estamos viendo, dice, recursos utilizados en la enseñanza EVA. Dice que la gran mayoría de personas utiliza documentos PDF, documentos de Word, foros, chat, Flash, e-learning, Camtasia, Hot Potatoes y entre otros. ¿Qué es Hot Potatoes? Hot Potatoes son como los quizzes, como los Kahoot que utilizan nuestros hijos o nuestros sobrinos. Siempre hemos visto que están jugando en el internet y la profesora les muestra una pregunta y los alumnos dicen rojo, verde, el 5, el 6. Entonces, esos son los famosos Hot Potatoes. ¿Ya? Camtasia es una herramienta que sirve para grabar las clases. Usted graba el pedacito de la clase que usted quiere. ¿Y qué más tenemos aquí de raro? Ninguno. Entonces, este ejemplo lo vamos a ver a continuación. Conjunto de datos. Miren, aquí tenemos el conjunto de datos en el cual lo único que hemos hecho de igual manera es marcar un valor, insertar, y le he puesto aquí en la parte inferior y le he puesto que quiero una tabla de comparación. Ya no quiero verticales como vimos anteriormente, sino quiero horizontales. No, mejor verticales. Y pongo aceptar y aquí ella depende de mi análisis qué significa estos gráficos. ¿Ya? Cada uno de los gráficos qué significa. Entonces yo no quiero que se vea esta serie, suprimir. ¿Ya? Y me va mostrando de mejor manera los datos en el cual muy usado está en azulito, usado está en medio marrón, poco usado está en naranja, como es en medio verde, y no usado está en morado. Él comparó los datos, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos muy usado, poco usado y no usado. Entonces ahí tenemos una comparación para ver que, según yo veo, el morado dice no usado. ¿Cuál no usa más? Los foros no están usando mucho los estudiantes, ¿no es cierto? Algo que no está siendo usado también, el e-learning. ¿Ya? Entonces son este tipo de gráficos que nos ayudan a nosotros para ver una vista rápida de la información. Preguntas hasta ahí porque terminamos lo que es gráficos de barras. Entendido. Chévere. ¿Alguien tiene alguna duda? No, avanzamos. Dicen, ahora vamos a ver gráficos circulares. Si alguien nos ayuda con una lecturita, por favor. Fiamma, Adelante, Fiamma. gráficos circulares o pastel. Expresa de manera gráfica la distribución proporcional de los eventos o datos en estudio. Ilustra de manera en que se distribuye el 100% de un recurso de un periodo específico. Cabe indicar que este tipo de gráficos no es indicado en aquellos casos donde la característica presenta muchos aspectos. Muy gentil. Muchas gracias. ¿Qué nos dice? Que aquí en este gráfico de barras, en la parte inferior, por favor, les invito a que revisen cómo se hace un gráfico de barras. Aquí nos explica cómo exactamente genero un círculo. Cogemos un radio y por medio del transportador, que en este caso el transportador es se me acaba de ir el avión, se me acaba de ir el nombre.
El transportador lo llama la persona que habla en el video. Para nosotros es no es curvígrafo, es el graduador. Ya, el graduador, ¿se acuerdan cómo era el graduador? El graduador no es más algo así. Este es un graduador que tiene numeritos, ¿no es cierto? Este es el graduador para nosotros. Entonces él coge el graduador, lo pone de en esta manera, ahí según la fórmula que utiliza, que por eso les digo es informativo más que vamos a tomar la lección de esto, y él genera el ángulo, ¿ya? Entonces él encuentra el ángulo y hace el primer cuadradito, este cuadradito. Luego hace el segundo análisis y va generando los cuadraditos según lo que él necesite. Y como mostramos en la imagen, debe ser siempre el 100%. ¿Ya? Todo el pastel, todo el botín, todo el valor se divide para el número de personas o el número de individuos, ya que forman la muestra y se generan cada uno de estos pedacitos. Algo que nos dice aquí es muy importante, por ejemplo, si yo voy a hacer dos consideraciones importantes. La una, cuando los valores son demasiado grandes con relación a los demasiado pequeños, o sea, me voy a inventar, existe el turismo en el mundo. Reino Unido, Francia, tienen el 70, el 80% de turismo de las personas que van a ese tipo de destinos, Disney World y ese tipo de cosas. Y si nosotros ponemos la finca del señor Bonifacio en el Tena, que todavía no tiene, entonces posiblemente el porcentaje mío sea demasiado pequeño, comparado, por ejemplo, competir mi finca o mi spa, competir con Disney World. Entonces, qué sé yo, si hacemos ese análisis, si hacemos los datos, vamos a comparar los datos, posiblemente yo aquí en esta tablita tenga una liñita así, tan pequeña como esta. ¿No es cierto? No se ve esa liñita. Entonces, yo no debo comparar datos gigantescos con datos pequeños. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos un cuadro de barras. La segunda consideración es cuando hacemos un cuadro de gráficos en el cual tenemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos estamos comparando. Pero ¿qué pasa si comparamos 20? ¿Qué pasa si comparamos 40, 100, 200? El pastel se va a dividir en demasiadas pequeñitas y no se va a entender. Entonces, en esos dos casos no se utiliza gráficos de barras, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Ya, lo único que vamos a hacer es, vamos a dar clic en uno de los gráficos. Ya hemos hecho ya las tablas, lo organizamos con tabla de frecuencias o tenemos una tabla que nos hemos organizado con filtros, como queremos nosotros. Y lo único que hago es me doy clic, dos maneras, de igual manera. Doy clic, pongo insertar, pongo un gráfico de círculos y yo quiero este. Miren cómo se va generando. Hagámosle este. ¿Ya? Y ya tenemos el círculo de gráfico. Y ahí lo que yo genero ya es como yo necesite. Vamos cambiando las formas, vamos cambiando como yo necesite, ¿no? ¿Ya? Es muy importante este gráfico. La otra forma es, como vimos, simplemente clic, insertar. Vamos a poner un tipo de gráfico, doy clic aquí y me da un espacio en blanco. ¿Ya? Vamos a hacerle horizontal. Como no tenemos los datos, me sale en blanco. Nos vamos a seleccionar datos y yo selecciono de igual manera. Primero el título, le vamos a poner personas de la clínica y los datos, vamos a generar estos datos. Perdón, en porcentajes. Ya, aquí tenemos los porcentajes. Aceptar, ahora le pongo cuáles son las etiquetas, le pongo que son estas etiquetas. Aceptar y ahí tenemos ya el gráfico. Una de las facilidades que nos da el Excel es que, por ejemplo, si yo quiero hacer relevancia a este cuadradito que tengo aquí, yo simplemente lo jalo, ¡pum! Y ya me muestra. Si yo quiero ver relevante este gráfico, simplemente quiero cambiarle el color, simplemente lo cambio el color. Formato de puntos, le cambio el color y le pongo, por favor, algún día hablamos del tema del gráfico de color, ¿no? La teoría del color. Miren, de igual manera acá, si yo simplemente quiero jalar este valor, no sé, este chiquito quiero hacerle que se me sobresalga, lo retiro. Y miren cómo tenemos ya un gráfico como nosotros queramos. En este gráfico no hay mayor ciencia, ¿no? De igual manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, seguimos.
Entonces, ahora sí vamos a ver un tema que nos importa mucho, que hacemos, es nosotros utilizamos gráficas de comparación, gráficas de líneas o de tendencia. Describen, dice, un cambio de una variable a un intervalo de tiempos regulares, se aplican para escribir crecimiento poblacional, series temporales, evolución de estatura, ya, ese tipo de gráficos lo generamos. De igual manera, en la parte inferior está el video. ¿Cómo o para qué sirven, no? Como vamos a hacer un ejemplo muy rápido en el Excel. Miren, aquí tenemos tendencias. Y lo único que hemos hecho es generar un gráfico de comparación por líneas. Suprimir. ¿Ya lo van a cuestionar a alguien? Ella, Ya le silencié, gracias. Ya le silencié. Muy gentil. Entonces, miren, lo único que hago es, como tengo un dato tan, pero tan grande, y lo que voy a comparar es cuánto cuesta la canasta básica familiar y cuánto gana el promedio. Este es un análisis realizado hasta el 2016, si no estoy mal, hasta el 2012. Estos datos son recogidos del INEC. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, lo importante para sacar un gráfico es tener la tabla organizada. Miren, aquí tenemos organizadas por año, tenemos organizado por mes, enero, febrero, marzo, abril, costo de la canasta en ese mes y costo de la familia mensual, cuánto gana. Voy a hacerle más grandecito para que se note. Miren, ahí tenemos, ¿no? Estos datos son cogidos son públicos, no son privados, por supuesto. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente nos damos clic en cualquiera de la tabla, pongo insertar, me voy a la parte inferior donde dice gráfico, doy clic ahí y él ya me sale los gráficos que me podría generar. Él ya hizo un cálculo, ya dimensionó y yo quiero que se muestre en este caso en gráfico. Ya, yo quiero en líneas de comparación. Y aquí simplemente hacemos más grande. Y podemos comparar, podemos ir cambiando los títulos, las fuentes, lo que ya vimos en nosotros, ¿no es cierto? Y aquí él me dice, miren, lo que yo estoy analizando en este gráfico es que en un solo vistazo yo puedo analizar que, claro, durante el año en 1994 teníamos una brecha de esto entre cuánto cuesta la canasta y cuánto percibe el sueldo el empleado. Y por algunas circunstancias propias de la economía, vimos un debacle y comenzó a bajar, que la canasta familiar, en vez de costar 200,000 sucres, $200, $300, bajó, mire, menos de $200. Obviamente ahora hacemos en dólares, ¿por qué? Porque antes teníamos sucres, pero es una comparación nada más. Y también vemos el análisis que en este tiempo de gobiernos, en estos momentos, alguien aplicó alguna estrategia y fue creciendo. Pero lo malo es que creció de igual manera. Aquí tenemos un crecimiento muy similar, aquí tenemos un poquito menos. Y aquí en el año 2012 casi hemos llegado a lo que ganábamos, sirve para comprar una canasta familiar. Lo mismo nos pasó cuando hablamos del COVID, ¿no es cierto? En el COVID, lamentablemente, como hicimos el ejemplo anterior, nosotros teníamos una curva estimada que era de esta manera, ¿no es cierto? Y lamentablemente por las circunstancias que pasaron propias de la pandemia, comenzamos muy bajo, hasta cuando mostramos un tipo gráfico que teníamos en las redes sociales, en el día a día, y comenzó a dispararse. Y ahora estamos en un punto incierto todavía. Cierto es que hay vacuna, pero se espera que esta curva decrezca, ¿no? Entonces aquí tenemos un tipo de ejemplo de cómo se utilizan este tipo de gráficos. ¿Ya? El video de cómo se genera está en la parte inferior. Ya vimos el ejemplo. Ahora, histogramas. Nos vamos a demorar en histogramas, sí, un poquito más, porque la idea es aprender histogramas. Y nosotros para la estadística inferencial vamos a dibujar histogramas que da un contento, ¿no? Entonces, alguien que me ayude con la lectura rápida, por favor. Yo, Inge, Ana Canga. Adelante, Anita. Histogramas. Se utiliza para variables discretas, agrupadas y variables continuas. Similar a un diagrama de barras. Las clases en las que se agrupan los datos se grafican en el eje X, levantando las barras sobre todo el intervalo, de modo que las barras están pegadas unas a otras. Proporciona una representación visual de una distribución de frecuencias de fácil interpretación. Ya, muy gentil, gracias, Anita. Miren, aquí tenemos algo muy importante, dice,
similar al diagrama de barras. No dice es un diagrama de barras, no es muy similar, es igual, pero no es un diagrama de barras, ojo. Cuando el profesor o la pregunta o en el deber diga, realice un histograma, el histograma es este, ¿no? No es un histograma separado. Los datos son unidos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hicimos las clases, nos vamos a recordar, podemos coger desde el primer valor hasta el último valor cualquier puntito, ¿no es cierto? Vamos a recoger cualquier puntito de nuestros datos, inclusive el intervalo, en este caso, el superior, el 34, cuando hacíamos 35 el intervalo inferior, 25 el intervalo inferior y el 34 el intervalo superior. En función del número de clases que teníamos y los corchetes o paréntesis, escogíamos, vamos a cambiar de color, cogíamos incluso los intervalos, ¿no es cierto? Están, aquí tenemos todos los valores. En cambio, en un código de barras, perdón, en un gráfico de barras, nosotros tenemos espacios. Ya, aquí tenemos nuestro gráfico. Tenemos espacios en el cual nosotros no podemos escoger estos valores, justamente los que están entre espacios. ¿Por qué? Porque es una representación gráfica de otro valor, no de un histograma, ¿ya? Vamos a continuar. Para entender un poco mejor este histograma, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, miren, los siguientes datos corresponden a los precios de venta de los vehículos usados en una concesionaria. Entonces, dicen, hay vehículos que han vendido en 23,000, en 32,000, en 18,000, ¿no es cierto? Van viendo valores de en cuántos miles de dólares han sido vendidos, ¿ya? Obviamente serán carros de gama media alta, ¿no? Entonces, siguiente. Luego de hacer todos los datos, todos los valores, me salió una tabla de datos. Y aquí tenemos una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Y nosotros para hacer un histograma debemos tener muy en cuenta ¿qué nos piden? Ya me dio un madrazo. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden graficar? Si nos piden graficar, dice, realice un histograma con con las frecuencias absolutas. Entonces yo debo utilizar esta columna. Si alguien me dice, realice un gráfico con las frecuencias absolutas acumuladas. Yo tengo que hacer este valor. ¿Ya? Ojo, tiene que leer bien el título del requerimiento para poder hacer el gráfico, ¿no? Entonces el histograma no siempre tiene una forma, tiene varias formas y puede ser graficado, como les digo, con estas columnas, con estas, con esta o con esta. ¿Ya? Ahí estamos claros. Siguiente. ¿Ya? Justamente aquí tenemos, miren, dice, en el siguiente tabla se ha dispuesto los datos de manera que podamos graficar. Y nos han pedido que generemos con una gráfica de las frecuencias. ¿Dónde están las frecuencias? Aquí. ¿No es cierto? Aquí tenemos las frecuencias. Entonces, procedamos a graficar. Entonces, lo único que hago es un histograma. Ya, histograma obtenido es, aquí tenemos. En la parte inferior tenemos nuestros intervalos de clase, ¿no es cierto? Tenemos todas nuestras clases. Ya calculamos el K, calculamos la amplitud, ya hicimos nuestra tablita de frecuencias y ahora lo que voy a graficar es simplemente dos valores. En la parte inferior nuestras clases y hacia arriba las frecuencias. Y cada una de ellas se hace un cuadrito. ¿Ya? ¿No es cierto? Estamos claros hasta ahí. Ahora veamos el ejemplo, cómo lo hacemos, cómo hacemos el ejemplo. Alta. Histograma. ¿Ya? ¿Cómo genero? De dos maneras iguales. Doy clic aquí, me pongo insertar gráfico y le digo, primero para hacer un histograma, hay maneras de hacerlo automáticamente, ¿no? Por favor, todas las personas registrarán la asistencia en clases, ¿no? Las personas que están ingresando también. Con retraso, pero igual registre la asistencia. Entonces, en la parte inferior, en cualquier parte de la tabla, yo doy clic y me voy a insertar y pongo una tabla o un gráfico de columnas. Y aquí tenemos. Y como vimos, vamos a hacer un poquito más rápido. Doy clic, pongo seleccionar. Y como siempre, le digo, ¿qué voy a graficar? Le digo, agregar. Yo voy a graficar los precios de venta, ¿no? Bueno, la frecuencia absoluta. Vamos a ponerle un título que diga histograma. Eso quiero que diga mi título. ¿De qué valores? Me han dicho que haga de las frecuencias absolutas, entonces yo registro las frecuencias absolutas, hasta ahí. Pongo aceptar y ya tengo un código, tengo un gráfico de barras.
Ya, en la parte inferior, ¿qué le digo? Que me ponga, me cambio la etiqueta y le digo, ponme mis clases, ponme mis grupos, ya. Ya está. Como sabemos, eso no es un histograma, eso es un gráfico de barras. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es modificarlo. De igual manera, nos vamos a dar clic aquí, el dato que nosotros ponemos en el gráfico. Damos clic derecho y podemos dar formato de serie de datos. Me sale un documento, una barra de navegación a la derecha. Entonces, miren, si yo doy clic en otro lado, esta barra cambia. ¿Sí ven? Si yo doy clic en el título, esta barra cambia. Tenemos solo cuestiones que me sirven para el título. Pero si yo doy clic en los números, en este caso en los datos, se me muestra este valor. Voy a remarcarlo para hacer un poco más observable. Miren, este valor, este de aquí. ¿No es cierto? Estas barritas. Esas son las barritas que a mí me sirven para yo modificar mis datos. Entonces doy clic nuevamente aquí, pongo en las barritas y aquí me sale, me dice ancho del rango. Ojo, si yo le pongo el ancho del rango a 100, miren cómo las barras se hicieron más gorditas o más anchas. Pero si yo le pongo 0 y es lo correcto, lo que tenemos que hacer, se me cierran. Y eso sí es un histograma, porque tenemos valores pegados, ¿no es cierto? Tenemos valores continuos. Y lo único que voy a hacer es simplemente darle clic aquí para que se vea bonito. Le voy a poner una línea de color negro, ¿ya? Le voy a cambiar cada uno de estos de colores para que se vea mejor, de mejor manera. El color que yo necesite. Hay maneras de hacerlos también automáticamente, pero por ahora, como siempre, manual. Y lo que vamos a hacer es simplemente agregar en este histograma, clic derecho, pues clic en la parte del más, pongo título de los ejes. Entonces yo aquí le pongo mis clases, en este caso pongo precios de venta, y acá le pongo las frecuencias. Como diría mi hijo, tatán, aquí tenemos el histograma. ¿Alguna pregunta de cómo generar el histograma? Repito, está claro, no entendí. Por favor. Una vez más que repitas, por favor, Ángel. No escuché. Una vez más que repitas otra vez. Con todo gusto. Paulo, no le escucho, Paulo, está entrecortado. Tal vez... No. Por favor. No se entiende, pero creo que intento entender que dice que repitamos, ¿no es cierto? Entonces, con todo gusto. Escribe, Paulo, no se te escucha. Escríbele que no se te escucha. Ya, entonces, mire, vamos ahí. Vamos a lo que primero hacemos. O sea, yo entiendo que esto es muy rápido, nuevamente por el tiempo que tenemos, pero nos vamos a demorar un poquito en esto porque es muy importante. Ya. Entonces, miren, vamos a nuevamente hacer un histograma. ¿Cómo hago? Pongo insertar, quiero un gráfico de barras, y ahí está el gráfico de barras, o si no, también hubiera hecho lo mismo, si doy clic aquí y pongo insertar un gráfico de barras, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos todos los valores y eso es lo que yo no quiero. Entonces, lo que yo quiero es, bueno, hagámosle así, insertar. Ya, un gráfico de barras en el cual yo hubiera tenido que ir borrando los que yo no quiero. Miren, aquí tenemos ya. Pero mire cuál me graficó. No, ese no quiero yo ese. Entonces, hubiera tenido que modificar la columna, ¿no es cierto? Modificar. Y me voy a confundir. Entonces, para no confundirme, mejor hago como me enseñó el ingeniero. Entonces, simplemente doy clic aquí, inserto un gráfico vertical, en este caso un gráfico de barras, y me voy a seleccionar datos. Y me pregunta, está en vacío esa imagen, me pregunta cuál, agrégame los datos, pongo agregar, y le digo el título que le voy a poner, le voy a llamar histograma, ya. Me pregunta, ¿cuáles son los datos? Ojo, esto hay que borrar porque si no me sale error según, a veces cuando tenemos algún espacio o algo, no sale. Lo pongo clic ahí, o si no le doy en la flechita, y miren, también se sale, esa flechita me sale cuadrado blanco, da lo mismo, ¿no? Ya. Y marco lo que yo quiero mostrar. Entonces yo quiero que la frecuencia, el ejercicio me dice que presente un histograma con la frecuencia absoluta. Punto. Aceptar. Luego dice, ya me salió el gráfico. En la parte de abajo, ¿qué quiero que diga? En este caso, yo quiero que diga 1, 2, 3, 4, 5. No, yo quiero que diga es esta columna, que son nuestros precios, nuestras clases. Y ya tenemos nuestro gráfico de barras. Ahora me pulso sobre uno de ellos, cualquiera de ellos, si ven, cuando se marcan todos, miren.
todos están marcados, me voy a clic derecho sobre el gráfico, formato de serie de datos, y habíamos visto que cuando yo doy clic en los datos, se me prende este cuadradito que se me está prendiendo en verde, ¿no? Ya, no sé si veo. Cuando yo doy clic sobre las letras, este cuadradito no aparece. ¿Por qué? Porque aquí me dan las características o las opciones o las propiedades de ese objeto, que en este caso es un texto. Si me voy a la parte inferior, doy clic en estos cuadraditos y lo único y lo que tengo que hacer obligatoriamente es ponerle 0. ¿En dónde? En el ancho del rango, 0. Ya no vamos a mover nada más, pongo aceptar y tenemos ya un gráfico unido, el gráfico pegado. Esto sí es un histograma. Para poderlo hacerlo más bonito, simplemente me doy clic en el gráfico, me voy a bordes, le pongo el color negro, el borde le pongo de color amarillo, pongámosle. No, pongámosle negro mejor, se ve mejor. ¿Ya? Y yo voy jugando con los colores, marco cada uno y le voy jugando el color que yo necesite poner, que yo requiera poner. En la teoría del color dicen que, bueno, para nosotros el rojo es, como habíamos hablado, el rojo es, o el negro mejor, es para llevar el luto, ¿no es cierto? En otros países el luto lo llevan de blanco, ¿no es cierto? El rojo para nosotros es como causal de alerta, algo, y en el mundo, ¿no? Permítame un segundito. Ya, sigamos, muy gentil, gracias y mil disculpas. Entonces, como les decía, el rojo en otras culturas, como en la japonesa, si no estoy mal, el rojo significa respeto, ¿no? Por su bandera y toda la onda. Entonces, la teoría del color habla esto. Entonces, nosotros debemos imaginarnos qué color vamos a poner o lo que queremos decir. Miren, yo veo este gráfico y digo, uy, el rojo me presenta peligro y es el más grande. Pero si no quiero mostrarle que sea peligro, yo posiblemente le pongo verde, que es el más importante, que es el mejor, ¿no es cierto? Entonces, aquí está un histograma en forma con gráficos. ¿Alguna pregunta? ¿Se solventó la inquietud? ¿Se ratificó? Siempre tendremos el video para... está muy claro. Gracias, Magali. Sí. Ahora sí, muy bien. Entonces sí, miren, nosotros siempre tendremos el video para recordar y el famoso YouTube que tenemos videos que da un contento, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendió el ingeniero a hacer listogramas? En la universidad me dieron. Yo decía, ¿para qué será, no? Y claro, después fui utilizando y les cuento que después los histogramas utilicé mucho. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a seguir viendo la presentación. Ahora vamos a ver un polígono de frecuencias. De igual manera, alguien que me ayude con la lectura, alguien que no ha participado, por favor. Yo dije, Yo dije Marjorie. A ver, vamos, Jonathan y después Marjorie. polígonos de frecuencias, similar a un histograma. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos formados por las intersecciones de los puntos medios de clase. Ay, lo siento, lo siento. Ahí está. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos formados por las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clase. La siguiente gráfica ilustra la construcción de un polígono de frecuencias. Muy gentil, gracias. Miren, justamente lo que nos dice es, consiste en segmentos de recta. ¿Qué es un segmento de recta? Este pedacito, de un punto a otro punto, ¿no? Un segmento de recta que conectan los dos puntos, ya, los puntos del punto anterior y este punto. ¿Qué punto conectan? Conectan las intersecciones llamados de los puntos medios o puntos o marcas de clase, ¿no es cierto? Que tenemos en nuestra matriz, tenemos puntos de marcas de clase. La siguiente gráfica, bueno, ilustra, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Ahora, ¿para qué me sirve esta polígono de frecuencias? Como sabemos, yo tengo las frecuencias dibujadas aquí así. Digámosle, aquí tenemos nuestro histograma, ¿no es cierto? Este va a ser nuestro histograma. Nos sirve para mostrarnos cuáles datos están debajo de la curva o debajo de estos valores y cuáles datos están sobre la curva para tomar decisiones en función de nuestra tendencia, de nuestra forma de gráfico, ¿no? Nos habla mucho el tipo de gráfico.
Como siempre, aquí tenemos el video para donde nos explica de mejor manera o de diferente manera cómo se genera el histograma. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Miren, aquí tenemos nuevamente nuestra gráfica de frecuencias, nuestra tabla de frecuencias, en el cual es el mismo anterior, ¿no? Miren, tenemos de 15 a 18 nuestras clases y aquí tenemos nuestros puntos medios o nuestras máscaras de clases, les llamamos nosotros, ¿no es cierto? Este autor en el que estoy haciendo referencia de la gráfica utiliza punto medio y nosotros les llamamos máscaras de clase, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Ya dibujamos nuestro histograma en la parte posterior, tenemos nuestro histograma, ¿no es cierto? Histograma. Y lo único que hacemos es graficar los puntos, en este caso los puntos medios o las máscaras de clase, que es, me dice 16.5 con una frecuencia de 8. Entonces pongo 16.5, más o menos por aquí, con una altura de 8, más o menos aquí. El siguiente me dice 19.5 con una altura de 23. 19.5 con una altura de 23. Y así voy dibujando cada uno de los puntos. ¿Ya? Y lo que hago luego es trazas líneas de entre punto y punto. Y ¿no es cierto? En la teoría que vimos hace 2 semanas, o hace una semana, perdón, decía que se unen los puntos, el histograma es un conjunto de líneas quebradas. Las quebradas son estas, ¿no? Lo que se van quebrando. Entonces, miren, subimos, bajamos, se quiebra, pum, se quiebra y comienza a bajar. Esos son quebradas. También pueden ser hacia abajo o hacia arriba, pero son líneas quebradas. ¿Tenemos claro cómo se genera el histograma? Vamos a hacer un ejemplo como siempre. ¿Ya? Ya, nosotros tenemos este gráfico, ya tenemos el histograma, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer un polígono de frecuencias. ¿Cómo genero? De igual manera, una opción, doy clic aquí, genero un mapa, un gráfico, pero me sale todos los datos y es algo que no queremos, ese lujo no nos podemos dar. Lo que doy es clic aquí, pongo insertar y voy a hacer nuevamente un polígono, una tabla de frecuencias, ¿con qué? Con los datos que yo quiero seleccionar. Entonces pongo agregar, pongo histograma, vamos a hacer un histograma primerito, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con las frecuencias absolutas. En este caso es este valor. Ya, pongo aceptar. Luego de eso pongo editar. Pongo ya no quiero poner bueno, pongamos esto ya. Pongamos que en la parte de abajo estén mis valores de las clases. Damos clic en el valor. Nos vamos a la tablita. Ponemos 0. ¿No es cierto? Vamos a cambiar el color. Vamos a poner las líneas. Ponemos las líneas que sean de color negro. Cambiamos cada uno de estos simplemente para que se vea diferente. Ya, eso ya lo hicimos hace unos segunditos. Lo que sea, ¿no? Ya tenemos. Listo nuestro histograma. ¡Tata! Ahora queremos generar el polígono de frecuencias. ¿Qué hago? Me voy nuevamente, marco el gráfico. Me voy a seleccionar datos y aquí agrego, en la parte derecha, agrego una nueva serie de datos. Pongo clic, y pongo polígono de frecuencias. ¿Ya? Nuevamente le digo, ¿qué datos son los que voy a ingresar? Son estos valores, ¿no es cierto? Son las frecuencias absolutas que estábamos trabajando. Ay, perdón. Nuestras, en este caso, son las máscaras de clase. Vamos a mostrar las máscaras de clase. No, perdón, sí está bien, las frecuencias absolutas. Me estoy confundiendo con el siguiente gráfico. Ya, vamos a repetir para no confundirnos. Tengo ya el histograma, ¿no es cierto? Hasta aquí tengo el histograma. Y lo que hago es nuevamente en seleccionar datos, pongo agregar, le voy a poner polígono de frecuencias. Y lo que hago es graficar las frecuencias absolutas. Ya. Pongo aceptar. Simplemente, hasta ahí nada más. Me evito ponerle valores y simplemente le doy clic. Miren, todos se ingresaron o se aumentaron, todos los de color amarillo. Ese es el nuevo grupo de gráficos, el nuevo grupo de datos que estoy graficando.
Entonces, lo único que hago es selecciono y me voy a insertar y le digo que ya no me haga un barra, sino que me haga gráfico de líneas. Y ya tenemos, como ustedes ven, el famoso polígono de frecuencias. Preguntas. Creo que está claro, ¿no? No hay mayor ciencia en esto, es bastante sencillo. Si no, pues como les digo, vamos a ver el video. Vamos a seguir con los últimos gráficos que tenemos en la presentación. Polígono de frecuencias, ¿qué me sirve? Dice, tanto el histograma, ahí va a leer, perdón, Marjorie. Polígonos de frecuencia. Tanto el histograma como el polígono de frecuencia permite tener una vista rápida de las principales características de los datos, máximo, mínimo, puntos de concentración, etc. Aunque las dos presentaciones tienen un propósito similar, el histograma posee la ventaja de que describe cada clase como un rectángulo, en el que la barra de altura es representante el número de elementos que hay en cada clase. El polígono de frecuencia, en cambio, tiene una ventaja con respecto al histograma. También permite comparar directamente dos o más distribuciones de frecuencia. Gracias, muy gentil por su lectura. Entonces, miren, como vemos, nos ayuda. Aquí tenemos las diferencias y las características, ¿no? Dice, miren acá, dice histograma y polígono de frecuencias acumulado. Este ya es otro, ojo. Antes decían con las frecuencias absolutas. Ahorita vamos a hablar con frecuencias acumuladas. Entonces, un histograma de frecuencias y polígono de frecuencias acumuladas implica frecuencias acumuladas. Ojo, acumuladas. Para construir un histograma o polígono de frecuencias acumuladas, se ubica en el límite superior de la clase en una escala a lo largo del eje X y bueno, a lo largo del eje Y. Para incluir información adicional, se gradúa el eje vertical a la izquierda en unidades de ejes verticales de la derecha. Posiblemente no lo entendemos por la conceptualización, pero en gráfico es mucho más fácil, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos el mismo valor, los mismos ejemplos, mejor, los mismos tipos de tabla de frecuencias. Pero aquí tenemos ya una tabla de frecuencia con datos acumulados. Como me dice la teoría, o mejor dicho, el texto de nuestro formulario, de nuestro trabajo, de nuestro deber, dice que hagamos con frecuencias acumuladas. Entonces, lo que vamos a utilizar son esta columna para mostrar en la parte de abajo de nuestras clases y ya vamos a utilizar las frecuencias acumuladas. Eso nos vamos a generar. Ahora me preguntaré, ¿cómo saldrá mi gráfico? ¿Cómo saldrá mi histograma? Miren, mi histograma sale de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestro histograma, ¿no es cierto? Miren, ahí está el histograma, pero ya no con los valores de las frecuencias absolutas, sino las frecuencias acumuladas. Y como sabemos, las frecuencias acumuladas no es más allá que la suma del valor anterior con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Lo que hemos hecho siempre, esta liñita, suma acá y va sumando, ¿no es cierto? Ya sea con los porcentajes o ya sea que con los valores enteros, ¿no es cierto? Y lo que nos permite hacer de igual manera el gráfico que vimos anteriormente es generar o mostrar nuestro histograma nuestro polígono, que en este caso son las líneas. Y como ustedes ven, aquí se ve que se va registrando algo extraño, mire, de punto a punto. Antes en el histograma, cuando hicimos con frecuencias absolutas, se marcaban en la mitad, ¿no es cierto? Y ahí hacíamos la línea. En cambio aquí, cómo se grafica es desde el punto más pequeño al punto más grande, del punto más pequeño al punto más grande. ¿Sí ven? Aquí tenemos la marca de nuestra clase desde el 15 al 18, acá tenemos del 18 al 21, del 21 al 24 y se va generando, incluir, o sea, eso digo, los puntitos. Así se dibuja nuestro histograma. Como siempre, hagamos un ejercicio. Ya. Aquí ya tenemos nuestro gráfico. Lo borramos, aquí tenemos ya nuestro histograma. ¿Cómo lo hacemos? Voy a hacer de una manera más rápida. Dice insertar. Se me perdió insertar. Vamos a hacer un histograma, un cuadradito. Ya, lo vamos a seleccionar los datos, pongo agregar y le voy a poner histograma. Histograma
Frecuencias acumuladas. Ya, ojo, este es nuestro título. Marco los datos y ahora lo que voy a seleccionar son las frecuencias acumuladas. Pongo aceptar. Miren como ya me salió un código de un gráfico de barras, pero ya con otro tipo de datos. Selecciono de igual manera mis datos, mis clases. Pongo aceptar, me voy a aceptar, me voy a los datos, me voy a la parte inferior, le quito, bueno, le voy a poner, antes de quitar esto, me voy a ponerle el valor, le voy a hacer histograma, le pongo 0, me voy al borde y le pongo un color negro. Ya, tenemos nuestro histograma. Ahora, ¿cómo genero el polígono de frecuencias? Simplemente pongo clic aquí, pongo a seleccionar datos y aquí agrego uno, así como hicimos el anterior, agrego un dato y le pongo polígono de frecuencias acumuladas. Pongo aceptar, pero dicho, pongo los datos, marco mis datos que quiero graficar, pongo aceptar. De igual manera no hago nada más y mire, me doy clic en el gráfico que me ha salido de color naranja, de color marrón, y lo que tengo que hacer es insertar, le digo que me inserte un gráfico en líneas. ¿Ya? Y aquí tenemos ya nuestro histograma. Le pongo valores, le pongo el título del eje, el título del gráfico, y aquí tenemos nuestro gráfico de frecuencias, ¿no? Ya de frecuencias acumuladas. Pero ¿Ya? esto solo va en la mitad nomás, Inge. ¿Eso no es acumulado o sí? Este es acumulado. Miren, los datos donde que yo estoy cogiendo son acumulados. Miren, por eso es que no se está... Ah, sí, este está haciendo con las máscaras de clase. ¿Ya? Pero el sentido es el mismo, ¿no? Entonces nosotros, Nelly pisando, está ingresando. ¿Ya? Es la forma de generar. Entonces usted cuando ya le pregunten, justamente, y gracias a la observación, Jonathan, aquí nosotros, el dato que yo escogí, lo que escogimos son estos puntos, miren. Por punto medio está haciendo. ¿Ya? Y de igual manera me está mostrando, ¿qué me está mostrando? Los valores debajo de la curva, ¿no es cierto? Y los valores sobre la curva, que en este caso son estos valores. Y yo pregunto, ¿qué haré con esos valores? Entonces digamos que los ventas promedios de este año o de este mes, estos son por meses, tenemos estos valores, ¿no es cierto? Las máscaras de clase. Entonces, posiblemente con estos valores me sirvan a mí para poder tomar decisiones. Qué sé yo, les bajo el precio, no sé, lo que yo considere. Le hago un paquetito, si tengo un nuevo producto le pongo un aceite y le pego un bonela, qué sé yo. O se me van a caducar, doy 3 por 1, lo que nosotros queramos hacer, ¿no es cierto? Ese es uno de los ejemplos que sirven para tomar este tipo de gráficos. Ya, entonces vamos viendo también el crecimiento de ventas, no sé, hay un sinnúmero, ¿no? Miren, los diferentes tipos de gráficos de forma o perfiles de distribución de la frecuencia son estos de aquí. Yo puedo tener un histograma simétrico, puedo tener histogramas rectangulares, histogramas de forma binomial, ¿ya? Un histograma con sesgo a la derecha, habíamos hablado que el sesgo es en un árbol cuando yo le pego a un lado y donde yo le estoy pegando, donde yo tengo injerencia en mi gráfico, en mis datos, el árbol se va a caer para ese lado. Entonces el sesgo es algo en el cual afecta mi comportamiento de los datos, ¿no? Y estos gráficos nos van a servir ¿para qué? Para poder interpretar cómo están nuestros datos. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a ver análisis de tendencia central, en el cual vamos a, por ejemplo, sacar el promedio. El promedio de estos datos este es el promedio, ¿no es cierto? Y aquí vemos que el promedio de estos son igualitos para todos. Pero si yo saco un promedio de esto, que el promedio más o menos es la gráfica, ¿no es cierto? De todos los datos, la mitad. Miren, aquí no tengo datos, entonces tengo ya un valor que no es real, a diferencia, pero nos ayuda a sacar el promedio. A diferencia que tenemos todos. De igual manera aquí, sacamos el promedio, ya se me fue checa. Los datos aquí son muy reales, pero aquí no tenemos blanco, no tenemos datos. Lo mismo pasa en este dato, ¿no? Aquí. Los datos representados de mejor manera son los que están justamente marcados y los que no tenemos aquí. Y hay maneras de justamente justificar o de reparar ese tipo de tendencias. Justamente aquí tenemos las gráficas en los cuales nosotros podemos, lo que acabamos de decir, ¿no? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el día de hoy sobre el tema de gráficos? Como les digo, no va a haber deber por ahora. En el siguiente trabajo que hagamos vamos a poner, ya no vamos a solicitar
vamos a solicitar, mejor dicho, que haga la tabla de frecuencias con su gráfico, con el gráfico de frecuencias acumuladas o con el histograma de frecuencias acumuladas o de absolutas, ¿no? Eso sería lo que se requiere. ¿Alguna pregunta, por favor? Estamos claros. Paulo no se le escucha, suena como robot, entonces creo que estamos por ahí con un poquito falla de la conexión. Entonces, cualquier cosa, escríbale al chat antes de. Ya se enojó, mejor se fue. Ah, no, sí está ahí, Paulo, alguien se fue. No, bravito. Entonces, bueno, agradecerles como siempre. Vamos a prender las cámaras para poder hacer el registro fotográfico. Un gusto de estar con ustedes y estamos conversando, ¿no? Las personas que por favor que se han pedido que se queden. Y las personas que tengan que, como es, hacer los deberes, subirán a la plataforma, tengan la bondad. Gracias, buenos días con todos. Buenos días. Señorita Gracias, Chimborazo, Inge. con gusto. Entonces, Inge, solo tenemos pendiente un deber, el de repetir el deber nada más. Sí, Pi. Ya.